Señor, precioso Jesús, en este día nos encomendamos a ti, Señor, a tu beneplácito, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos ayudes en esta tarde, noche, Señor, a poner todo pensamiento cautivo delante de ti, Señor. Cautiva nuestros pensamientos, Señor. Sé nuestro deleite, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, en nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor, en lo que resta de este día. Recibe la alabanza a tu nombre, Señor. Recibe esta adoración, Jesús. Recibe la alabanza y la adoración de tu iglesia, Jesucristo. Nos concentramos en adorarte y en alabarte, Señor. Tú eres el centro de esta alabanza, Señor. Tú eres el centro del universo, Jesús. Señor Jesucristo, todo fue hecho por ti y para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre estás. En la hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Jesús, tú eres sacerdote para siempre.
enviado digno, enviará desde Sion la vara de su poder, enviará desde Sion la vara de su poder. Amén, Jesús. Eres digno, Jesucristo. Del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo, Cristo.
eres el deleite de Dios. Padre, te pedimos que mires a Jesús en nosotros y te deleites, Señor. Mira a Jesús como ese sacrificio de olor grato delante de ti, Señor. Míralo en nosotros como tu iglesia, como en aquellos que creemos y tenemos fe en Jesucristo, como la vida, la resurrección y el camino que nos lleva hacia ti, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, porque por medio de Él podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque Jesús es en quien tú te deleitas, Señor. Deleítate viendo a Jesús en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, pues Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios y en ti podemos tener nuevos comienzos, como lo vemos en tu pueblo, cuando los sacaste de la esclavitud, Señor, para llevarlos, Señor, a celebrarte fiesta en el desierto e introducirlos, Señor, a la tierra prometida, a la tierra que les habías jurado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, y gracias porque en ti tenemos nuevos comienzos, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús porque tú nos has redimido, Señor, porque tú nos has apartado para ti, Señor, porque tú nos has librado aún de la muerte y te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, pues pedimos tu ayuda en esta tarde, en esta reunión de iglesia para hablar tu palabra y también para escucharla, Señor. Oramos que podamos tener un entendimiento claro de lo que tu palabra nos dice, Señor. Ábrenos hoy las Escrituras y toca lo profundo de nuestro ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Estamos iniciando a estudiar el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 1 y estamos en el versículo 2. Así que vamos a ir rápidamente, Mateo capítulo 1, vamos a leer el 1 y el versículo 2 y vamos a hablar del versículo 2. Dice aquí Mateo 1, versículo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, ¿de acuerdo? Y a sus hermanos. Entonces hoy vamos a hablar de Judá. Ya hemos hablado de Abraham, ya hemos hablado de David, ya hemos hablado, bueno, del hijo de David, del hijo de Abraham, ya hemos hablado de Jacob y ahora nos toca hablar de Judá. Entonces, pues vamos a hablar aquí de este hombre, hijo de Jacob, llamado Judá. Es interesante ver en las Escrituras el motivo por el cual aquí se menciona Judá. Yo no sé si cuando has leído esta parte de las Escrituras, regularmente la cristiandad como que tenemos ese asunto de que cuando vamos a comenzar a leer Mateo, del versículo 1 al 17, como es una genealogía, a veces nos lo pasamos por alto, no le ponemos mucha importancia, y por lo mismo que sabemos que habla de hombres y de mujeres, de personas que tal vez identificamos, algunos no,
pues a veces lo leemos muy a la ligera. Pero yo no sé si se han puesto a pensar por qué aquí se nombran a los hijos que son pues la descendencia de sus padres, ¿no? Y en este caso, ¿por qué con Jacob se menciona Judá? Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, y ahorita si has estado con tus lecturas, pues ya terminamos Génesis de leer, ahorita estamos en Éxodo, ¿no? Pero cuando precisamente leemos la historia, ¿no?, de los hijos de Jacob, nos damos cuenta que el hijo mayor de Jacob no es Judá, fue Rubén. Entonces, ¿por qué razón aquí en la genealogía de Jesucristo lo más natural, lo más normal es que aquí se tendría que decir lo siguiente? Voy a leer el versículo 2 con mi corrección, que no es la correcta, pero tenemos que pensar por qué aquí está Judá y no Rubén. Entonces dice aquí, dice, y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tendría que decir ahí Rubén, porque Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Pero ¿por qué dice Judá? Eso es lo interesante y eso es lo hermoso de la Escritura, que nos hace pensar algunas cosas y nos podemos adentrar a todas estas cosas para saber la razón por la cual en este caso no está aquí el nombre de Rubén, que sería lo natural según nuestra visión humana, el que tendría que estar colocado aquí en lugar de Judá. Pero aquí dice que Jacob es el que engendró a Judá. Y Judá, pues sabemos que es el cuarto hijo de Jacob. No fue ni siquiera el segundo ni el tercero, sino fue el cuarto hijo de Jacob, ¿sí?, que tuvo con una de sus esposas llamada Lea. Bueno, el nombre de Judá tiene un significado interesante, alabanza. Eso es muy importante, ¿no? Acuérdense cuando esta mujer, Lea, da luz y dice, pues alabado sea Dios, ¿no? Y bueno, da esta expresión de alabanza y así le pone precisamente a su hijo. Vamos rápidamente ahí para recordar eso. Está en Génesis capítulo 29 y dice el versículo 35, dice, concibió otra vez esta Lea, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque dice, por esto llamó su nombre Judá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tuvo esta Lea, este cuarto hijo, ella exclamó esto, ahora, esta vez alabaré a Jehová. O sea, ya no voy a estar llorando por el amor de mi esposo, sino que en esta ocasión con este cuarto hijo alabaré a Jehová, dice aquí la Escritura. Entonces, así le puso a su hijo alabanza, eso significa Judá. O este nombre Judá también significa que Dios sea alabado, eso significa Judá, ¿de acuerdo? Y cuando vemos el significado de Judá, podemos inmediatamente ver, bueno, no sé, cuando estaba viendo esto, algo que me vino a la mente y quiero compartirles en este momento, es que cuando estamos viendo que este hijo que dio Jacob y Lea, que le pusieron alabanza a Judá, pues como que en algo nos identificamos nosotros según el Nuevo Testamento, lo que Pablo, el apóstol Pablo, escribió en relación a nosotros, ¿sí?, en Efesios capítulo 1, versículo 6, es muy interesante. Y vamos rápidamente ahí a Efesios, porque aquí Dios dice que nos predestinó, ¿sí?, que Él nos escogió, etcétera, pero dentro de esta bendición espiritual con la que el Padre nos ha bendecido, dice ahí Efesios capítulo 1, podemos leer del 1 al 6, pero el versículo 6, bueno, voy a leer pues todo, del 3 al 6 para llegar al punto que quiero mencionar. Dice Efesios 1, del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Ya hemos hablado de esto, cómo Dios te escogió y me escogió y nos ha escogido, y Dios no hubo error en su elección, ¿de acuerdo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor, habiéndonos predestinado, qué impresionante está esto, dice, para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y versículo 6, dice, para alabanza. ¡Qué tremendo! Porque ese significado es el nombre de Judá, alabanza. Que Dios sea alabado. Y Dios te escogió a ti, me escogió a mí, para la alabanza de su gloria, dice aquí la Escritura. Nuestra vida, amados hermanos, nosotros como la iglesia del Señor, nuestra vida tiene que ser nuestra vida tiene que ser una alabanza para gloria a Dios. Que cuando la gente tenga contacto contigo pueda expresar una alabanza, porque la vida de Dios está en ti, porque expresas a Dios, expresas a Cristo, y la gente puede exclamar alabanzas y acciones de gracias a nuestro Dios a través de tu vida. Fíjense, esta es una experiencia muy interesante. Cuando Dios te utiliza a ti para bendecir a alguien, esa persona que es bendecida levanta una alabanza de gratitud a Dios. Comienza a decirle, Dios, gracias por lo que hizo este hermano a favor mío, ¿no? Y comienza entonces a levantarse de aquel que recibió una gracia de parte de Dios, comienza a levantar una acción de gracias a Dios por una buena obra que tú has realizado. Y por buena obra no confundamos con lo que practica la religión tradicional de nuestra nación, ¿de acuerdo? O sea, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y cuando nosotros actuamos en estas obras que el Espíritu nos revela y actuamos en función a ellas, a las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, cuando trabajamos de esa manera son levantadas alabanzas a Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú sabes que, por ejemplo, hay una persona que está enferma y puede pues comunicarte, decirte, ¿sabes qué? Estoy en esta situación, ora por mí. Y cuando ve la respuesta de parte de Dios trayéndole salud, esta persona que recibió eso de parte de Dios, esa salud, no le queda otra más que decir, Señor, gracias, gracias porque me sanaste, porque me sanaste, ¿no? Y entonces puede levantar una alabanza a Dios. Entonces es interesante que nosotros hemos sido escogidos por Dios, hemos sido predestinados según el puro afecto de su voluntad, dice aquí la Escritura, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, en esto podemos también identificarnos en ese sentido. Bueno, para entender por qué Judá está incluido aquí en la genealogía de Jesucristo y no Rubén, debemos entender este motivo. ¿Por qué Judá está en la genealogía de Jesús y no su hermano Rubén, que es el que tendría que estar allí por derecho, porque era el hijo mayor? Bueno, entonces para entender esto de Judá, por qué él está ahí incluido, tenemos que hablar de la primogenitura. Esto es importante. Así que vamos a hablar un poco de la primogenitura, porque esta es una de las razones, entre otras, por las que Judá está incluido aquí en la genealogía de Jesús. Así que debemos de hablar de la genealogía, de la primogenitura, porque hablar de la primogenitura nos incluye a nosotros también. ¿Qué es un primogénito? Un primogénito es el hijo mayor de una familia, ¿de acuerdo? El primero, ese es el primogénito, ¿sí? Y la Biblia, según el autor a los Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 23, dice la Escritura que todos nosotros somos los primogénitos de Dios. Somos, dice ahí, la congregación de los primogénitos. Es decir, que tú al venir a Cristo, al ser parte de su iglesia, de su cuerpo, eres parte de la congregación, y esa palabra congregación se traduce como iglesia. Eres parte de la iglesia de los primogénitos de Dios. No importa que tu familia hayan sido, como aquí en México son muy comunes, las familias de 10, ¿no? De 10 hijos, y a ti te tocó ser el quinto o el cuarto.
No importa, si tú eres un hijo de Dios, eres uno de los primogénitos de Dios. O si tu familia fueron 3 y tú eres el último, el tercero, pues no importa, para Dios tú eres su primogénito también, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí Hebreos 12:23, dice que hemos llegado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces este versículo nos dice que nosotros, amados hermanos, tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo, formamos parte de la iglesia que es la congregación de los primogénitos. Dios te ve como su primogénito. Y la primogenitura es muy importante, es de alta estima delante de Dios. Tal vez delante de los hombres no lo sea así. Recordemos a Esaú, un hombre que fue considerado por Dios como un hombre profano por menospreciar la primogenitura y vendérsela a su hermano Jacob por un plato de lentejas, porque estaba hambriento, cansado de todo un día estar en el campo, y de pronto llega y comienza a oler el delicioso guisado que había preparado Jacob y le dice: dame de ese guisado. Y Jacob, hemos hablado de él, muy astuto, muy listo, muy inteligente, le dice: ok, te lo cambio por tu primogenitura para que yo sea el primero. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y este Esaú despreció, menospreció, no le dio importancia a la primogenitura. Y dice la escritura que después con lágrimas procuró recuperarla, pero fue imposible. Entonces, este asunto de la primogenitura es concerniente a ti y a mí, por lo que dice el autor a los Hebreos. Somos la congregación de los primogénitos. Entonces Dios no quiere que haya entre nosotros ningún Esaú que menosprecie aquello que es, escúchalo bien, de alta estima delante de Dios, la primogenitura. Por esa razón, todos nosotros somos los primogénitos de Dios, la iglesia, la congregación de los primogénitos. Amén. Bueno, el hijo mayor de Jacob, sabemos que fue Rubén. Rubén fue el hijo mayor y Judá no. Judá ya leímos hace un momento, Génesis 29:35, leímos cómo Judá fue el cuarto hijo de Jacob, no fue el primero. Rubén fue el primero, Judá fue el cuarto. Bueno, Rubén tendría que haber aparecido aquí en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue el primogénito de Jacob, ¿de acuerdo? Ahora, la primogenitura en esos tiempos bíblicos, en los tiempos de Jacob, la primogenitura incluía 3 cosas que son muy importantes y que tienen que ser muy importantes hoy para ti y para mí. ¿Cuáles son estas 3 cosas? La primogenitura, número 1, al hijo primogénito le correspondía una porción doble de tierra. Es decir, que a todos los demás hijos les podía tocar un terrenito o una casita si tú quieres, pero al hijo mayor, al primogénito, le correspondía por derecho, por ser el hijo mayor, le correspondía una porción doble de tierra. Y esta porción doble de tierra tipifica a Cristo, al Cristo que podemos disfrutar y disfrutar y disfrutar. Cristo es disfrutable, hermanos. Esto yo le he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir: el que tú disfrutes de Cristo es la diferencia que marca de que pertenezcas a una religión o que seas realmente un hijo de Dios. O sea, porque religiones pues te hablan de Dios y te hablan de Cristo también y del Espíritu Santo. Hasta brujos hacen limpias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la diferencia radica en esto: disfrutar a Cristo. Entonces, este elemento de una porción doble de tierra tipifica a Cristo, a quien disfrutamos y disfrutamos. Cristo es nuestra herencia, es nuestra porción doble de tierra y lo disfrutamos. Ok, bueno, esto le correspondía al hijo mayor. Número 2, el sacerdocio. Y número 3, el reinado. Son 3 cosas que están relacionadas directamente con la primogenitura. Bueno, Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero este hombre
Rubén perdió la primogenitura, todos conocemos la razón, porque él, sí, se contaminó, ¿de acuerdo? Al buscar y tener una relación con una de las concubinas de su padre Jacob, con Bila. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 35, vamos a ir rápidamente, versículo 22, para ver esto rápidamente. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, su hijo mayor, ¿sí? Y durmió con Bila, y Bila era una esposa de Jacob, de Israel. Dice, durmió con Bila, la concubina de su padre, dice, lo cual llegó a saber Israel, dice, y ya, llegó a saberlo Israel o Jacob. Entonces, esto fue lo que inmediatamente descartó a Rubén para ser el hijo primogénito. Entonces, como resultado de esta situación, pues Rubén precisamente perdió este privilegio de la primogenitura. Entonces, ahora, estas tres cosas que incluyen la primogenitura, una porción doble de tierra, el sacerdocio y el reinado, como Rubén falló y defraudó a su padre, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, la doble porción de tierra, el reinado y el sacerdocio, se les fue otorgados a otros hijos de Jacob. En este caso, la doble porción de tierra, Jacob se la entregó a José, ¿de acuerdo? Ya no a Rubén. Le correspondía a Rubén, pero por su pecado Dios se lo otorgó a José, ¿de acuerdo? Bueno, a diferencia de de Rubén, si recordamos un poco la historia de José, nos vamos a dar cuenta que él se mantuvo puro ante el hostigamiento, vamos a llamarlo de esta manera, de la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Eso lo vemos ahí en el capítulo 39 de Génesis, donde José fue comprado por un general del ejército de Egipto, ¿sí? Y entonces la esposa de este hombre le estaba todo el tiempo hostigando a José para que José se durmiera con ella. Y este hombre se mantuvo puro. Él decidió, dice, no voy a pecar contra mi Dios, y salió huyendo, ¿sí?, ante el acoso de esta mujer. Y esto le costó la cárcel a José, la difamación. Aquellos arqueros que entensaron su arco en contra de José, fue esta mujer, ¿sí?, que habló mentiras, difamó a este José, y José terminó en la cárcel. Ahí por largo tiempo estuvo en la cárcel. Esta fue la consecuencia de un hombre que decidió mantenerse puro, contrario a su hermano Rubén. Por esta razón, es lo más probable que este José haya recibido precisamente esa parte que le correspondía al hijo primogénito, una porción doble de tierra, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ver porque cuando este José tiene dos hijos en Egipto, recordemos el nombre de ellos, Efraín y Manasés. Y este Jacob, cuando va a morir, llama a José y dice, trae a tus hijos, y comienza a bendecir a Efraín y a Manasés, y le dice Jacob a José, estos dos hijos tuyos que te nacieron aquí en Egipto son míos, le dijo Jacob. Después de ellos todos los hijos que tengas serán tuyos, pero estos dos, Efraín y Manasés, son míos. Y podemos ver, ahí si leemos con cuidado Josué capítulo 16 y 17, nos vamos a dar cuenta que a estos dos hijos de José les tocó parte de la tierra que Dios les dio como herencia a los israelitas. O sea, no hubo como un territorio para José, pero sí para sus dos hijos. Y ahí podemos ver que la parte de tierra que le tocó a Efraín y la parte de tierra que le tocó a Manasés, ahí vemos cumplida esta parte de la primogenitura que perdió Rubén, pero que este Jacob se la dio, ¿sí?, a su hijo José por mantenerse puro. Qué tremendo, qué importante es la pureza entre nosotros, hermanos. No solamente en ese ámbito, en esa área, en el área sexual,
sino en cualquier área de nuestra vida siempre mantenernos puros, puros en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de comportarnos, de actuar con otras personas, que haya pureza en nuestras vidas. Bueno, yo creo que este fue el motivo por el cual esta porción doble de tierra le fue otorgada a José, quitándosela a Rubén, porque Rubén actuó de manera contraria. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto por un lado. Así que por medio de los dos hijos de José es que José pudo heredar estas dos porciones de tierra a través de sus hijos Manasés y Efraín. Bueno, esto es algo que está en la escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 21 y vamos a leer del versículo 15 al 17 para que nos demos cuenta cómo era esto de la doble porción de tierra. Dice acá, dice, si un hombre tiene dos mujeres, dice la una amada y la otra aborrecida, dice, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito, dice, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Y versículo 17, dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Qué tremendo. Entonces podemos ver que aquí José fue el que tomó esta porción doble de tierra, ¿de acuerdo? El doble que le correspondía a Rubén se le fue otorgado a José, porque José se mantuvo puro. Bueno, esto en relación a este elemento de la primogenitura, la doble porción de tierra. Ahora, en relación al sacerdocio, el sacerdocio le fue otorgado a los levitas. ¿Por qué? Porque estos levitas se consagraron a Dios en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué ellos ganaron? ¿Por qué ellos pudieron consagrarse a Dios y les fue otorgado entonces el sacerdocio como parte de la primogenitura? Entonces el sacerdocio le fue quitado a Rubén y se le otorgó a Leví, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque Leví, los levitas, se consagraron para Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, vamos a leer del 26 al 29. Ahí es cuando, recordemos un poquito el contexto, cuando Moisés sube a la presencia de Dios, está por 40 días por allá, y de pronto el pueblo comienza a decirle a Aarón, oye, ya no sabemos nada de este hombre Moisés, así que haznos dioses para que de los que nos sacaron de Egipto. Y Aarón les pide oro, ¿sí? Y de pronto agarra el buril, Aarón, y le da forma a un becerro de oro. Y dice, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto, celebremos fiesta a Jehová. Qué tremendo. Ahí está el becerro de oro, pero vamos a celebrarle una fiesta a nuestro Dios, a Jehová, ¿no? Y entonces aquí sucedió algo tremendo y algo muy fuerte, y es lo que vamos a leer aquí. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento, ya que Moisés bajó, porque Dios le dijo, mira, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, ya se corrompió, se han olvidado de mí, están adorando lo que no tienen que adorar. Y Moisés desciende rápido y dice aquí, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? Dice, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que dijo Moisés. Siguiente versículo, 27. Dice, y les dijo, o sea, Moisés a los levitas, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten a cada uno y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Fíjense esto que Moisés le habló a los levitas.
¿Por qué es esta situación? Porque el pueblo estaba desenfrenado en una celebración pagana a un supuesto Dios que no es Dios, a ese becerro de oro. Y ahí estaban jugando, ¿no? O sea, más bien estaban ahí con cosas depravadas, el pueblo de Dios, estaban en un desenfreno sin control. Entonces Moisés dice: ¿quién está de parte de Jehová? Pásense conmigo, tomen su espada en su muslo y pasen de carpa en carpa, y tienen que matar a aquellos que participaron en esto. No importa si es tu hijo, es tu padre, algún pariente o algún amigo, tienen que matarlos, ¿no? Estuvo duro esto. Maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿De acuerdo? Y luego dice el 29, dice: entonces Moisés dijo: hoy se han consagrado a Jehová. ¿De acuerdo? Dice: pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, dice, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Y esta fue la razón y la manera por la que Dios otorgó esta parte de la primogenitura a los levitas, que ellos fueran los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces podemos ver aquí que ellos quedaron consagrados a Dios, ¿sí? Para que fueran una bendición sobre todo el pueblo. Bueno, entonces vemos esto. Después, estos levitas pues fueron pues consagrados y apartados completamente para Dios. Vamos a Números capítulo 3, versículo 12. Fíjense lo que dice Números capítulo 3, versículo 12. Dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿De acuerdo? Dios está diciendo esto. Dice: los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, dice la escritura. Entonces Dios estaba tomando ahora los levitas para él. Qué tremendo. Vamos al versículo 41 de este mismo capítulo 3 de Números. Dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Sí? Ya hasta ahí vamos a dejarlo. Y vamos al capítulo 8 de Números y vamos a leer del 13 al 19. Esto está tremendo. Ahí está. Dice: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. ¡Qué tremendo! Estos levitas eran una ofrenda a Dios. Fueron tomados para ser los primogénitos de parte de Dios, ¿de acuerdo? Y estos que fueron tomados como primogénitos delante de Dios eran una ofrenda a Dios. Por eso tú y yo somos la congregación de los primogénitos. Nuestra vida, amado hermano, es y debe ser una ofrenda a Dios. Por eso la Biblia también dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. ¡Qué tremendo! Señor, aquí está mi vida. Los años que me des sobre esta tierra, ¿sí? Que mi vida pueda ser una ofrenda delante de ti. Que mi vida, así como tú apartaste a los primogénitos, yo pertenezco a la congregación de los primogénitos, y estos eran una ofrenda delante de ti. ¡Qué tremendo! Eres una ofrenda delante de Dios, amado hermano. Entonces, vemos esto en la escritura. Siguiente versículo, por favor. Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Amado hermano, eres del Señor. Somos del Señor. Ahora, no digas: yo soy un levita. No, eres la congregación de los primogénitos. ¿De acuerdo? Porque en la cristiandad, a la cristiandad le gusta mucho esto, ¿no? Yo soy un levita porque toco la guitarra o canto. Bueno, siguiente versículo 15. Dice: después de eso vendrán los levitas a ministrar
en el tabernáculo de reunión. ¿Cómo podían ministrar? Ellos eran una ofrenda. Tú ministras a Dios, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, porque tu vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Qué tremendo. Y de esta manera le ministramos. Bueno, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Dice, serán purificados y los ofrecerán en ofrenda. Qué tremendo. Los levitas iban a hacer una ofrenda presentada delante de Dios. Siguiente versículo. Dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Enteramente son míos, dedicados para mí. Esto es lo que tenemos que pensar tú y yo, amado hermano. Como hijos de Dios, como la congregación de los primogénitos, que nosotros estamos dedicados enteramente a Dios. Esto no significa que dejes de estudiar o de trabajar, pero tu vida aún dentro de la escuela y del trabajo es una ofrenda a Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo y también Pedro dice que cuando trabajes, no trabajes como para los hombres, sino para Dios? ¿Por qué? Porque eso es una ofrenda para Dios también. Tu vida es una constante ofrenda. Y dice entonces, ellos serán dedicados enteramente para mí. Tu vida tiene que ser entregada enteramente al Señor. Dice, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Sigamos. Dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y siguiente versículo, dice, y yo, dice, he dado en don a los levitas a Aarón. Aarón iba a ser el sacerdote y los levitas iban a estar como sacerdotes apoyándole también. Dice, y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Dice, y reconcilien a los hijos de Israel, dice, para que no haya plaga en los hijos de Israel, dice, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, ellos estaban completamente dedicados a Dios. Qué tremendo. Entonces, la porción del sacerdocio de la primogenitura le fue dada a Leví. Eso también Moisés lo escribió en Deuteronomio 33, del 8 al 10. Vamos a ver, es importante que leamos todo esto. Dice aquí Deuteronomio 33, del 8 al 10. Es una bendición de Moisés sobre cada tribu de Israel. Y aquí dijo Moisés a Leví. Dice, a Leví dijo, tu tumim y turim serán para tu varón piadoso, será para tu varón piadoso. Dice, a quien probaste en Masá, dice, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Dice, quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto. Esto se refiere a lo que ya vimos anteriormente. O sea, cuando los israelitas estaban desenfrenados en una adoración a un ídolo, en este caso a este becerro de oro, y los levitas se pusieron de parte de Dios, tomaron su espada y pasaron por las carpas matando, no importa que fueran sus parientes, ¿de acuerdo? Allí se consagraron para Dios. Y aquí Moisés está haciendo referencia a ese hecho. Dice, nunca los he visto. Dice, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. O sea, aquí aún los levitas, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni sus padres fueron conocidos por ellos cuando se consagraron a Dios, matándolos por aquella deshonra en contra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente, hasta ahí dijimos, ¿verdad? El 10, hasta el 10. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Qué tremenda bendición de Moisés sobre los levitas. Bueno, así que los levitas recibieron esta porción de la primogenitura, el sacerdocio. Bueno, y la tercera parte de la primogenitura es el reinado. ¿Y a cuál de los hijos precisamente de Jacob
le tocó el reinado a Judá. Por eso está incluido en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el reinado procede de Judá, ¿de acuerdo? Y recordemos algo, el Evangelio de Mateo nos habla del Evangelio del reino de Dios, nos habla precisamente nos presenta a Cristo como Rey, nos presenta eso el Evangelio de Mateo. Entonces, qué interesante que en la genealogía presentada por Mateo, ¿sí?, se incluye a Judá. ¿Por qué? Porque a Judá le pertenece el reino. Y esta fue una palabra profética precisamente que este Jacob le dio a su hijo Judá. ¿Se acuerdan? De hecho, de eso hablamos hace algún tiempo. Pero el reinado, esta porción de la primogenitura, el reinado le correspondió a Judá. Y precisamente el último día de vida de Jacob sobre esta tierra, cuando bendijo a sus hijos, se lo dijo de una manera muy clara a Judá: a ti te pertenece el reinado, Judá, es tuyo. Recordemos parte de esa bendición de Judá, de Jacob sobre su hijo Judá. Génesis 49, versículo 10. Dice acá, Génesis 49, 10, dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿De acuerdo? El cetro, amados hermanos, es un símbolo del reino. Entonces Jacob le dijo esto a su hijo Judá. Dice: no será quitado de ti el cetro, Judá. O sea, va a haber un reinado que va a recaer sobre tus hombros. Y ese reino, sí, es parte de la primogenitura que, como Rubén falló, yo te la otorgo a ti, Rubén. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso aparece Judá como parte de la genealogía de Jesucristo, porque Jesucristo nació para ser rey. Y aquí está Judá como parte de la descendencia de Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos, dice la Escritura. Y esta palabra Silo es interesante, porque el significado de esta palabra Silo es, o sea, significa aquel de quien es, ¿qué cosa? Pues el reino. Aquel de quien es, aquel a quien le pertenece, ¿qué cosa? El reino. Hasta que venga Silo, ¿de acuerdo? Esta frase, hasta que venga Silo, se puede traducir como hasta que llegue el verdadero rey, es decir, Jesucristo, hasta que venga el Mesías, que es Jesús. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero rey de los reyes. A Jesucristo le pertenece, ¿sí?, el reino. Entonces, por esta razón, por esta palabra profética, podemos saber que a Judá le corresponde esta parte de la primogenitura, que es el reino. Bueno, Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en el mayor de todos ellos y en el príncipe de ellos. Esto nos lo revela Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos, vamos a leer 1 y 2, pero está en el versículo 2. Entonces dice aquí, Primera de Crónicas 5, versículo 1 y 2, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y luego entre paréntesis dice: porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Ya hablamos de esto un poquito, hijo de Israel. Dice: y no fue contado por primogénito, es decir, Rubén no fue contado por primogénito. Y versículo 2 dice: bien que Judá llegó a ser el mayor. Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Qué tremendo. Y bueno, dice: más el derecho de primogenitura fue de José, pero realmente sabemos que la primogenitura fue repartida entre José, Judá y Leví. Bueno,
Entonces Judá, nos dice este versículo 2, que llegó a ser el más poderoso, llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en el mayor de sus hermanos y en el príncipe de ellos. Es decir que de este Judá, lo que está diciendo aquí que fue el mayor sobre sus hermanos, ¿sí? Y príncipe de ellos, es porque de Judá procede Cristo, de ahí viene Jesús. Y Jesús es el mayor, Él es el príncipe realmente, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el líder de la iglesia, Él es el jefe, si lo podemos llamar de esta manera, Él es la cabeza de la iglesia. Qué tremendo. Bueno, podemos ver esto en la escritura. Entonces nos dice esto la Biblia. Miqueas 5:2 nos confirma esto. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De Judá saldrá el que es Señor de Israel. ¿Quién es el Señor de Israel? Es Jesucristo, o será Jesucristo, porque pues ahorita Israel ni sus luces en relación a Jesús. Y bueno, y luego Mateo capítulo 2, versículo 6, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿sí? De la tierra de Judá, dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pues de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la descendencia de este hombre, de Judá, entró Cristo a este mundo. Mateo capítulo 1, versículo 2, lo que estamos viendo. Bueno, entonces vemos esto de la primogenitura. Espero que esté claro. Entonces, la primogenitura, ¿en qué cosas consiste? Una porción doble de tierra que Rubén perdió y le fue dada a José a través de sus hijos Efraín y Manasés. El sacerdocio lo perdió también Rubén, le correspondía, pero lo perdió, y los levitas lo obtuvieron al consagrarse para Dios, en ese capítulo que vimos de Éxodo. Y número 3, el reinado. El reinado le correspondía a Rubén, pero le fue otorgado, ¿sí?, a Judá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Una de las razones es porque su padre Jacob, ¿sí?, se lo dio a Judá en esta bendición de Génesis 49, versículo 10. ¿Por qué se lo dio a él? Pues acuérdense, Rubén defraudó a Jacob. Entonces dijo, bueno, ahora te bendigo a ti con esta parte que le correspondía a Rubén, pero te la entrego a ti. Ok. Cuando leemos Génesis, hermanos, vemos la razón de esto, porque Rubén precisamente perdió la primogenitura. José, hablando de él, pues pasó por muchos sufrimientos, pues sabemos la historia, ¿no? Sus hermanos conspiraban constantemente para deshacerse de él, pero Judá fue alguien que cuidó de José, en cierta medida cuidó de él. Cuando él pudo ver la caravana de aquellos ismaelitas que iban rumbo a Egipto, pues los hermanos de José planeaban matarlo, ¿no? Y lo echaron ahí a una fosa vacía, ¿no? Ahí a una cisterna vacía, y lo querían matar, y de pronto cuando pasan estos ismaelitas, pues a Judá se le ocurre esta gran idea, ¿no? Mejor no hay que matarlo. ¿Qué les parece si lo vendemos? Y pues ya ahí nos toca de partes iguales. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, Judá, pues como en ausencia de Rubén, que era el hijo mayor y que tenía que tal vez ahí dar su punto de vista por ser el mayor, pues Judá tomó el papel precisamente de Rubén y convenció a sus demás hermanos en no matar a José y más bien venderlo por 20 monedas de plata en lugar de matarlo. Bueno, a pesar de que la Biblia nos dice que José pedía compasión, que suplicaba para que lo libraran, a final de cuentas lo vendieron. Y bueno, esto parece ser que era más que una preocupación de Judá por salvar a José, pues no sé cuál haya sido realmente la motivación de Judá para, digamos, abogar en este sentido por José, pero a final de cuentas él fue el que dio la idea para venderlo.
Y al final de cuentas, esto de vender a José fue transformado en una gran bendición para toda la casa de Jacob. Porque recordemos el tiempo de hambre, el tiempo de abundancia, José es asignado por Dios como el Señor de toda la tierra de Egipto y fue impresionante. Entonces, ese acto de Judá de protegerlo para no matarlo, sino venderlo, se convirtió en una bendición después del tiempo, ¿de acuerdo? Y también nos registra la Biblia que este hombre, Judá, también cuando José cuando José identifica a sus hermanos, pero sus hermanos no lo identifican a él, ¿sí? Cuando dice, pues tráiganme a su hermano menor, aquel que está con su padre, ¿no? A Benjamín, pues sabemos que este hombre, Judá, también intercedió por su hermano Benjamín y le dijo a su padre, padre, pues yo me comprometo a traértelo de regreso, ¿no? Y cuando José, que todavía no se revelaba a sus hermanos, les dijo, no, o sea, no es justo que tú te quedes por tu hermano Benjamín. Y Judá ya estaba intercediendo, no, o sea, mi padre es un anciano, él es su hijo mayor, su hijo menor, otro de sus hijos lo perdió y no sabe nada de él, y entonces esto hará que mi padre se muera, pero yo me quedo en lugar de él. Bueno, esto fue como algunas actitudes, digamos, positivas en este sentido de Judá. Y bueno, podemos ver este asunto. Bueno, miren, resta bastante hablar de la primogenitura. ¿Qué puedo hacer aquí? Déjenme ver si le puedo adelantar un poco más o le dejamos. A ver. Bueno, dejen decirles esto rápidamente. Es interesante porque hoy leímos Éxodo 13 y lo consideré para este estudio también, porque ahí Dios pidió precisamente a los primogénitos, ¿no? Que fueran consagrados para Él, y eso es muy interesante. Entonces, el primogénito, ya voy a terminar, voy a dejarlo aquí, pero solamente quiero decir esto y ya. El hijo primogénito disfrutaba de lo que hemos hablado, ¿no? De esta porción doble de tierra, etcétera, y tras la ausencia del padre, pues el hijo mayor era el que tomaba la jefatura de la familia, ¿no? Se constituía como el cabeza de la familia y recibía pues la herencia de la que ya hemos hablado anteriormente. Bueno, la primogenitura desempeñó un papel muy importante cuando Dios precisamente libró a su pueblo, Israel, de la esclavitud de 430 años en la tierra de Egipto. Para Dios fue muy importante que le pudieran ser consagrados, ¿sí?, los primogénitos, ya que Dios en su último juicio sobre Egipto iba a venir para matar a los primogénitos de Egipto. Esto lo tenemos súper fresco, ¿no? Si vas con las lecturas, aquí tengo el plan de lectura, si alguien necesita, aquí está, ¿no? Y pues ya nada más ponte al corriente y ya es todo. Pero lo tenemos súper fresco estos datos. Entonces, pues Dios iba a venir, ¿no?, con un juicio sobre Egipto e iba a matar a los primogénitos de todos los egipcios, a excepción de los israelitas, sí ellos participaban de la Pascua, es decir, que ellos tenían que sacrificar el cordero y colocar la sangre en los postes y en los travesaños de la puerta de sus casas, para que el ángel de la muerte al ver la sangre no pasara en esa casa y pasaran por alto, ¿de acuerdo? Pero Dios también pidió, así como Dios hirió a los primogénitos de los egipcios, Dios dijo, bueno, ahora de ustedes, de mi pueblo, voy a pedirles a su hijo primogénito que lo consagren para mí. Qué tremendo. Éxodo capítulo 13 habla de esto. Hoy lo leímos. Espero que lo hayan leído para que sepan de lo que estoy hablando. Bueno, entonces, bueno, esto es importante. Y con esto voy a terminar y bueno, continuamos el viernes en el discipulado que tenemos para continuar avanzando con esto. Bueno, fíjense bien. Para los egipcios, ¿sí? Para los egipcios, los primogénitos eran sagrados, ¿de acuerdo? Y ¿por qué eran sagrados? Porque estaban dedicados
a un dios muy importante de los egipcios. ¿De acuerdo? ¿Cuál era este dios? El dios Amón-Ra. Amón, un guioncito y luego Ra. ¿De acuerdo? Ese era un dios muy importante para los egipcios. Y entonces todo hijo primogénito quedaba como sagrado, ¿sí? Como consagrado, ¿sí? Para este dios, ¿de acuerdo? Un dios egipcio muy importante. Bueno, este dios, Amón-Ra, ¿sí? Era el dios número 1 del sol y de la vida. Qué tremendo. Porque miren, es bien interesante los juicios de Dios, porque, o sea, no fue algo que de pronto se le haya ocurrido a Dios así como que, a ver, voy a extender mi mano fuerte y mi brazo extendido, mi mano poderosa para mostrar mis maravillas que vendrán sobre los egipcios, para que vean, para que dejen salir a mi pueblo de la esclavitud y también para que mi pueblo vea que Dios los está sacando de la esclavitud, ¿no? ¿Y qué haré? A ver, déjame ver qué hago. Ya sé, que el río Nilo se convierta en sangre, ¿no? O sea, no fue nada más así, sino que el río Nilo era de vital importancia para los egipcios y hasta era como una deidad ese río. Entonces Dios, a través de todos sus juicios, estaba dando golpes a las deidades que los egipcios tenían como Dios. O sea, en lo que ellos creían, las moscas, las ranas, los piojos, en fin, ¿no? Entonces es interesante que este dios Amón-Ra, ¿sí? Era el dios del sol, ¿sí? Y el dios de la vida. Qué tremendo. Y este dios era una máxima deidad en la mitología egipcia. Bueno, y supuestamente este dios era el que los protegía a todos ellos. Era su dios protector, ¿no? El dios del sol y el dios de la vida, y los protegía según a ellos. Bueno, si recordamos, y lo tenemos también muy fresco, las plagas que vinieron sobre los egipcios, ¿sí? La 9ª plaga, interesantísimo, ¿sí? En Éxodo 10, del 21 al 28, y la 10ª plaga, ¿sí? Que fue la muerte de los primogénitos, Éxodo capítulo 12, del 29 al 36, bueno, con estas plagas, ¿sí? Que envió Dios sobre Egipto, sobre los egipcios, Dios estaba desacreditando a este Dios que era una deidad muy importante para ellos, porque era el Dios del sol, y la 9ª plaga fue tinieblas. Y solamente en Gosén, donde estaban los israelitas, había luz en las casas del pueblo de Dios. Pero mientras tanto, ¿no? Hubo una densa oscuridad, ¿sí? Por varios días en Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, este fue un golpe devastador de parte de Dios para decirle a los egipcios: ese Dios al que ustedes lo tienen como máximo, Amón-Ra, no es nadie, yo soy el verdadero Dios. Y entonces Dios estaba como poniendo debajo de sus pies a este Dios que no es Dios, enemigo de Dios, Amón-Ra, el Dios del sol. Ese fue el 9º juicio de parte de Dios sobre Egipto, las tinieblas, la oscuridad. A ver, ¿dónde está entonces tu Dios sol? Ahí te mando la oscuridad por unos días. Pero date cuenta que en las casas de mi pueblo, en Gosén, cada casa de mis hijos tiene luz. Qué tremendo, hermanos. Eso me hace pensar mucho en nosotros. Es muy interesante lo de las plagas, porque fíjense que las plagas venían sobre Egipto, pero no sé si notaron algunas palabras donde Dios decía que hacía distinción entre su pueblo y los egipcios, como es el caso de esta plaga, ¿sí? De las tinieblas. Mientras que todo Egipto estaba en oscuridad, en las casas de los israelitas había luz, y Dios lo estaba haciendo para que hubiera distinción, para que se dieran cuenta de que con los israelitas estaba Dios. Qué tremendo. Y eso me hace pensar, hermanos, en estos tiempos. Tiene que haber una distinción entre nosotros como pueblo de Dios y la gente que está en el mundo, de verdad. Tiene que haber situaciones que nos distingan.
Aún este rollo, yo no digo que no nos cuidemos, de verdad, hay que cuidarnos, ¿no? Tener nuestras precauciones y lo que tú quieras, pero aún en esto tiene que haber una distinción entre nosotros, porque los juicios eran sobre los egipcios, no sobre el pueblo de Dios. Qué tremendo, y había una distinción en el pueblo de Dios. Bueno, esto fue el caso del noveno juicio de Dios, de esta novena plaga que es oscuridad, y Dios estaba dando un golpe tremendo a esta deidad egipcia, Amón-Ra. Y no solamente este Dios era el Dios del sol, sino también de la vida, y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos, aquellos que eran ofrecidos, ¿sí? Aquellos que eran ¿cómo se llama? Que eran sagrados, eran consagrados para ese Dios. Todos esos que fueron consagrados para el Dios Amón-Ra murieron con el 10º juicio de parte de Dios sobre Egipto. Qué tremendo. Dios estaba mostrándole a todo su pueblo, al pueblo de Israel: yo soy el Dios que los estoy sacando de esta esclavitud. Conózcanme, vean quién soy yo. Qué tremendo. Y de igual manera para los egipcios, para que ellos reconocieran el Dios que estaba peleando por Israel. Qué tremendo, hermanos. Bueno, entonces vemos que esas plagas que Dios envió sobre los egipcios desacreditaron completamente a este Dios y mostró, ¿sí?, la incapacidad que tenía este Dios para proteger a los primogénitos, porque todos murieron. ¿Se dan cuenta? Pero después, en este mismo capítulo 13, ya le voy a dejar aquí, lo vamos a dejar para más adelante, Dios pidió a los primogénitos de Israel, ¿sí?, para que fueran para Él, para Dios. Y recuerden con lo que comenzamos esta plática. Dice el autor a los Hebreos que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Amén. Vamos a dejarla aquí. Padre, te damos gracias porque no hay otro Dios sino solo tú. Tú eres, Señor, la vida eterna, y tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has sacado de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y has mostrado, Señor, tu poder para sacarnos del horno de fuego, del horno de hierro que representa Egipto. Oh Señor, gracias porque hemos participado de Cristo, quien es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, y al comer de ese cordero asado en fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas, Señor, hemos salido de la esclavitud. Bendito tu nombre, Jesús. Y ahora, Señor, tú nos has tomado para ser consagrados para ti, Señor, apartados para ti, Señor. Bendito tu nombre. Gracias porque tú nos has constituido a todos nosotros, tu iglesia, como la congregación de los primogénitos, la iglesia de los primogénitos, Señor, y esto es alto, de alta estima delante de tus ojos, porque a tus primogénitos tú les das una porción doble de tierra, el sacerdocio y el reino. Señor Jesús, gracias por otorgarnos esto. Te bendecimos, Dios. Ayúdanos a no ser un profano como Esaú ni como Rubén, que menospreciaron la primogenitura. Que podamos conservarnos puros como José, que podamos tener un celo santo como Leví, Señor, aquel día, Señor, en que todo tu pueblo estaba adorando un becerro de oro, Señor, y que podamos, Señor, recibir el reino también junto contigo, Señor, como Judá. Gracias, Señor, porque somos los primogénitos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.